Bueno, sean bienvenidos a este nuevo ciclo y a esta nueva asignatura. Este día iniciaremos con la tutoría número 1 de la asignatura Recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. La agenda a desarrollar es darles la bienvenida a ustedes, una breve presentación, definir los horarios de consultas que tendremos durante la semana, eh, aclarar que todas las tutorías serán por este medio en CAI Empresarial. Recordar que podemos ver esta grabación ya que será colgada en la plataforma, aclarar dudas sobre algunas tareas si las hay, y vamos a desarrollar el contenido de la unidad número 1, la cual es medios y recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas. Los objetivos de dicha unidad tenemos como objetivo general identificar medios y recursos didácticos utilizados en distintas culturas en el proceso histórico de la enseñanza de la matemática. Valorar el proceso histórico de la humanidad y la incidencia de la matemática en dicho desarrollo. Diferencias, entre medios y recursos didácticos. Establecer características generales de los medios y recursos didácticos. Reconocer ventajas y desventajas de dichos medios y de dichos recursos. Valorar la utilización de distintos medios y recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Los contenidos o subcontenidos de esta temática son historia de la matemática como una historia social, la matemática es fácil, primeras nociones de la matemática, la creación del número, medios didácticos, algunos medios didácticos, ventajas y desventajas de los medios didácticos, recursos didácticos, al igual que en los medios, vamos a ver lo que son las ventajas y las desventajas. Sobre la historia de la matemática podemos describir algunos puntos importantes que son que nos ayudan a ilustrar las clases y motivar a los estudiantes. El maestro puede y debe utilizar este recurso, ya que ayuda a aclarar muchos aspectos y a que los estudiantes se den cuenta de que el proceso de aprendizaje o desarrollo de dicha materia fue un poco lento. Es muy importante y útil, ya que decíamos que ahí es donde se pueden dar cuenta los estudiantes que en realidad la matemática no se hizo, de la noche a la mañana, sino que tuvo un proceso. También se clasifica un poco sobre lo que es la historia social de la matemática y también se clasifica como una ciencia humana. ¿A qué se refiere cuando hablamos de matemática o una historia social? Pues simplemente es desarrollada por el hombre en función de las necesidades sociales. Es decir, por diversas situaciones las cuales el ser humano llegó a necesitar algunos aspectos de dicha asignatura, por tanto iban surgiendo nuevos contenidos. Hablando de lo que es la historia de la matemática, vamos a comenzar con el periodo paleolítico o el paleolítico inferior, que duró cerca de 3 millones de años. Dicho hombre vivió de la caza y de la recolección, competía con otros animales utilizando para ello piedras, palos y fuego. Dicho personaje apenas necesitaba las nociones de más y menos, mayor, menor y algunos instrumentos en el raspado de piedras y la elaboración de mazos. Ahí, como si pueden ver, la parte de la matemática era bien mínima. Simplemente se basaban a más, menos, mayor, menor. Es lo que se clasificaba.
El Paleolítico Superior se caracterizó por instrumentos más elaborados para la caza y la recolección de trampas, redes, cestos, arcos y flechas, ropas de pieles y canoas. Los hombres utilizaron nuevos materiales, huesos, pieles, bejucos y fibras. Realizaron pinturas y esculturas naturalistas. Necesitaron de más números y figuras. Para hacer un cesto necesitaron contar con nociones intuitivas de paralelismo y perpendicularidad. Surgieron los diseños geométricos y la pictografía. El dominio de la naturaleza por parte del hombre se estableció con la domesticación de las plantas y de los animales. Durante la revolución del Neolítico, dio inicio la agricultura, la ganadería, que fue liberando al hombre de las antes necesarias actividades de cacería y la competencia con los otros animales, además de asentarlo en una tierra con capacidad de producir. Los continentes tomaron su forma actual. El tiempo pasó y nuevos acontecimientos fueron incorporados a través del proceso de enseñanza, a través del proceso de ensayo y error, conocimiento sobre tierras y la fertilidad de semillas, técnica de plantaciones y cosechas, fechamiento del plantío y la selección. ¿A qué se refiere fechamiento del plantío? Pues el tiempo que iba a tardar lo que era la planta en dar fruto. A eso. El periodo que ellos utilizarían para luego de sembrar, el mantenimiento que le darían a dicha planta y el tiempo en que iban a recolectar los frutos obtenidos de dicha siembra. Los rebaños requirieron ser contados, se elaboraron calendarios agrícolas, el almacenamiento de granos y su cocimiento. Crearon la necesidad de la cerámica. La matemática se desarrolló un poco más. La masa del conocimiento se extendió con sentido de saber práctico, constituido de recetas útiles que funcionaban. En el material de la unidad pueden ver imágenes sobre algunos instrumentos que estos personajes elaboraban con la cerámica. El Neolítico es el periodo que va desde el inicio de la producción hasta el punto en que los hombres generaron la necesidad para la sobrevivencia. La cacería se transformó en un soporte. El Neolítico duró cerca de 6000 años. Él pasó hacia el periodo histórico, constituyó una revolución grande y novedosa. Las tribus se establecieron en campos fijos a orillas de los grandes ríos. Con lugar fijo, las chozas se transformaron en casas, surgieron aldeas, ciudades, lo que supuso ya proyectos y medidas previas. Surgieron clases sociales, la propiedad privada, el Estado, la escritura fonética. Todos esos cambios fueron producto del aumento de la producción que llegó al punto de generar más de lo necesario, es decir, los excedentes de producción. Surgieron las necesidades de almacenamiento de productos en grandes escalas y su conteo, desarrollándose aún más la matemática. Según el historiador griego Heródoto, las inundaciones del río Nilo marcaban los límites de la propiedad, creando la necesidad de fijarlos con claridad. Eso se hacía con la ayuda de medidas y planos, por los llamados calculadores de cuerdas. De ahí se desarrolló, de ahí el desarrollo de las fracciones o número fraccionario. La matemática se desarrolló en el antiguo Egipto y en Babilonia, del mismo modo que posteriormente sucedió con los mayas y los aztecas. Veamos un poco sobre la contribución egipcia a esta rama.
El inicio de la Edad Antigua, hace aproximadamente 6.000 años, fue caracterizado por innumerables novedades matemáticas. En el comercio, por ejemplo, las construcciones, la localización y la demarcación de las propiedades crearon nuevas preguntas. Las medidas no siempre constituían números enteros. Esa necesidad, obligó al aparecimiento gradual de los números fraccionarios o fracciones. Los egipcios conocían el ábaco, la notación decimal y algunas fracciones, y algunas operaciones también con dichos números. El número 1 era denotado por una rayita, el 10 como una U mayúscula invertida, que ahora tenemos en nuestros días. De tal forma que 3 U invertida y 6 palitos era el número 36, como pueden ver en la presentación. Otra de las situaciones para hacer las operaciones, un ejemplo es que no sabían multiplicar de la forma en que nosotros lo hacemos, sino que lo hacían duplicando. Así, para calcular el número, la operación 13 por 18, iban duplicando. 18, 18 por 2, 18 por 3, 18 por 4 y así sucesivamente. Es decir, que ya cuando era la hora de realizar ese proceso, lo que hacían ellos era sumar 144, más 72 más 18, ya que es 8 más 4 más 1 nos da 13. De esa forma, y eso lo pueden corroborar en su material también, en la página número 6 está ese ejemplo y está descrito la operación, obteniendo como resultado que nosotros tendríamos en nuestro tiempo realizando la simple operación 13 por 18. Los egipcios solo operaban con fracciones de numerador igual a 1. Esto es al revés de los números enteros que eran representados con un signo ovalado por encima del número natural, como se ve ahí. Por ejemplo, si el número 13 eran 3 rayitas, un tercio sería ese simbolito ovalado que ven ahí en la presentación y las 3 rayitas debajo del signo ovalado. Esas eran las fracciones que operaban los egipcios. De igual forma con cualquier otra fracción, solo que trabajaban con fracciones, recuérdenlo, con numerador 1. La matemática era concebida por los antiguos egipcios como recetas prácticas. Funcionaban por aproximaciones y eran resultado del constante ensayo y error práctico. No era algo que ya estaba concreto. Conocieron el teorema de Pitágoras y desarrollaron fórmulas para el cálculo de áreas y volumen. Crearon el calendario de 365 días, inventaron un reloj de sol y la balanza, fundieron el cobre y el estaño y otros metales. Construyeron ciudades y grandes monumentos, todos los instrumentos que utilizaron fueron de piedra o madera, no conocían el hierro aún. Veamos en el periodo luego entre los griegos y los romanos. El uso del hierro fue descubierto en Asia Menor, creando herramientas más eficientes. Con la utilización de las nuevas herramientas, la producción aumentó mucho, obteniendo aún más excedentes. Consecuentemente, el comercio se expandió, intensificando la navegación y mejorando los transportes. Y la civilización se extendió más hacia el resto de Europa. En ese tiempo fue la llamada época de la hegemonía griega.
Apareció el alfabeto que democratizó la cultura. La gran cantidad de conocimiento de Grecia provocó un cambio cualitativo de la clasificación y el ordenamiento. Comenzó un trabajo metodológico sobre el gran conocimiento acumulado. Surgió la filosofía, surgieron las ciencias. Como los pensadores griegos despreciaban el trabajo manual, continuaron en el camino de las abstracciones, profundizando en la matemática, la ciencia que más avanzó, dando mayor énfasis a la calidad que a la cantidad, más a la geometría que a la aritmética. La geometría fue la primera en escribir un tratamiento metodológico, culminando con la admirable síntesis de Euclides. Los elementos de la primera obra lógica en la revolución, creación de argumentos, demostrar es la capacidad de concluir a partir de premisas. Posteriormente, Aristóteles, con su organón, sintetizó la lógica como transposición. En otras palabras, el método de la demostración geométrica se inició con los presocráticos, Tales, Pitágoras y Anaxágoras. Con la llegada de la lógica, la palabra se convirtió en un instrumento de poder para controlar a la población. El esclavismo entraba en su crisis final. Después de la geometría, llegó la lógica. Como tercera, llegó lo que era la mecánica, gracias a Arquímedes. Durante el periodo en que los romanos dominaron el mundo, la matemática continuó avanzando, especialmente con los matemáticos alejandrinos como por ejemplo Eratóstenes, del 284 hasta 192 años antes de Cristo, que calculó el tamaño de la Tierra. Ptolomeo, de aproximadamente entre el periodo del año 100 al 168 después de Cristo, que escribió el Almagesto, obra que defiende la teoría geocéntrica, y Diofanto, del 325 al 406 después de Cristo, que formuló la ecuación diofántica, significando con ello un retorno a lo que era la aritmética. Ahora los árabes y el álgebra. Veamos qué sucedió en esta etapa. En el inicio de la Edad Media, del siglo V y VI, durante el periodo de mayor expansión árabe, algunos matemáticos como Avicena, Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, Nasir Eddin, entre otros, desarrollaron el sistema de numeración arábigo, iniciando con la Mesopotamia, la India y Siria, y lo que era el desarrollo del álgebra. El sistema decimal de posiciones utilizado hasta hoy apareció en ese periodo, con algunos cambios en los numerales. Representó para la aritmética lo que en el alfabeto fue para la escritura, una democratización, dado que hacer cuentas con números romanos no era nada fácil. Es más fácil trabajar con lo que es la numeración decimal. Del Renacimiento hacia nuestros días. Vea, en los siglos XV y XVI, durante el Renacimiento, el comercio y las ciudades florecieron relativamente. En ese periodo surgieron en Italia los números negativos, debido a las necesidades comerciales en el cálculo de deudas y créditos. Los números negativos permitieron quitar el mayor del menor,
Al nuevo conjunto se llamó conjunto de números enteros, que van a agregarse al conjunto de los números naturales ya existentes desde la prehistoria. La resolución de la raíz cuadrada de los números negativos llevó al aparecimiento de los números complejos. En ese ámbito podemos citar a Fibonacci, Tartaglia, Bombelli y muchos otros. En el periodo de los grandes descubrimientos, la astronomía tuvo gran impulso para la orientación en alta mar. El mapa del mundo se cuadriculó y las coordenadas fueron usadas sistemáticamente. Fueron marcadas las rutas. En el siglo XVII, con Descartes, Fermat, entre otros, surgió la geometría analítica y se desarrolló la trigonometría. Aparecieron los logaritmos para simplificación de los cálculos astronómicos. La ciencia continuó dependiendo de la técnica, pero comenzó a poseer un carácter nuevo, no completamente utilitario. Una nueva revolución matemática se completó con Francois Vieta, que pasó a usar símbolos para cualquier demostración, usando letras tanto para cantidades conocidas como para las desconocidas, que hoy conocemos como variables. La rapidez del cálculo aumentó. El sistema de representación convencional se formalizó, quedando una matemática más rigurosa, con símbolos y connotaciones, pero operables a través de reglas. Estamos en el tiempo de Galileo y de la Inquisición. Poco después, Leibniz y Newton se completa la gran síntesis del cálculo integral y diferencial. Finalmente, a finales del siglo XIX, se dio la reordenación lógica de la matemática, con Cantor, Frege y Russell y otros, dando el acabado que conocemos hoy, es decir, todos los conocimientos que tenemos actualmente. Hay que estar atentos en lo que es la tutoría, ya que vamos a estar dando unas preguntas que son las que ustedes van a estar analizando en lo que son los foros. La primera de ellas es, no les voy a estar recordando, disculpen, no les voy a estar recordando solo les voy a estar mencionando la pregunta, ustedes están atentos y las copian. Y la primera de ellas son 4. ¿Qué concepciones tiene sobre los recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas, positivos o negativos? Esa es la primera. Continuemos. La creación del número. La creación del número, como bien es lógico pensarlo, surgió de la necesidad de la exactitud al contar y comenzó con los paleolíticos, cuando el hombre comenzó a fabricar cuchillos, machetes y lanzas. La creación de un número es un proceso clasificatorio. Los números, que son las ideas, juntamente con los numerales correspondientes, que son las palabras, fueron apareciendo uno después del otro, debido a las necesidades sociales, como habíamos mencionado. El cero ya tenía nombre, que era nada, antes de que apareciera cualquier símbolo matemático. El cero apareció con la idea de éxito o fracaso, case o no case. El segundo número en ser inventado fue el 1, que surgió de la necesidad de distinguir el singular del plural. Nada, uno o varios. Después nació la necesidad de identificar león, leona, toro, vaca, gato, gata. Es decir, apareció lo que era el número 2. La palabra pareja vino a ser una abstracción útil que envuelve varias ideas.
una cualidad para lo que eran los animales, y lo que decíamos que era ya como cantidad era el número 2. Una relación existente entre macho y hembra, el término pareja no era aplicable a dos directamente, a dos piedras, por ejemplo, ni a tres animales. Del mismo modo, la palabra par viene de una abstracción que envuelve una cualidad objeto, una cantidad 2 y una relación igual o simétrica. El 2 relaciona a todos los conjuntos con dos elementos. Es la expresión de la relación entre conjunto de dos elementos. Lo mismo ocurre con el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Una correspondencia de uno a uno entre los conjuntos. Así la noción de número surge de la clasificación del conjunto, igual por la correspondencia que decíamos uno a uno. El conjunto de los números reales fue construido gradualmente. Primero surgieron los números naturales, conocidos con otra notación desde la prehistoria. Con los números naturales podemos efectuar suma, multiplicación, sin mayor cuidado. Pero con la resta y la división debemos examinar si existen los resultados. Por ejemplo, 5 menos 7 no está en los naturales. 3 menos 5 igual. Los miembros de algunas tribus primitivas no conocen lo que es la operación 5 menos 7, al no ser que hayan sido instruidos por algo otros. Con la creación de los números negativos fue posible quitar el mayor del menor, es decir, que ya existía la operación 5 menos 7. Al nuevo conjunto se llamó conjunto de los números enteros. Con ellos ya podemos efectuar restas sin mayor problema. Pero 5 dividido entre 3 no está en Z. Con la invención de las fracciones, que ocurrió antes de la invención de los números negativos para resolver problemas de medidas, fue posible toda división, excepto la división por cero. Y el primer mandamiento de la matemática es: no dividirás por cero. Al conjunto de los números fraccionarios, que proviene del latín fraction, más los enteros, se le llama conjunto de los números racionales. Todo número racional puede ser escrito en forma de número decimal. Algunos números racionales tienen decimales finitos. Otros tienen decimales infinitos, ya sea constantes o periódicos. No obstante, existen números que no tienen decimales periódicos, los llamados decimales no periódicos. Estos números, que no pueden ser representados en la forma P sobre Q, donde P y Q son números enteros, razón entre números enteros, como dice ahí, son los elementos que forman el conjunto Q', que es el llamado números irracionales. Estos números irracionales son los que no se pueden escribir como una razón. Y llamamos conjunto de los números reales al conjunto de todos esos números, ya sean racionales o irracionales. Es decir, la suma de esos dos conjuntos me genera lo que son los números reales. Y están en correspondencia con los puntos de la recta real. Pregunta número 2. ¿Cómo pueden ayudar los recursos didácticos en las prácticas pedagógicas de los docentes?
Veamos ahora lo que son los medios didácticos. Una media idea, una breve idea de lo que son los medios didácticos. Veamos, una breve definición. Se puede entender por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que por una parte ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. Se consideran como medios didácticos ya sea lo que es la pizarra, un proyector de diapositivas, un ordenador, entre otros. Así, podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pueden considerarse como herramienta de ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, siempre que se haga un uso correcto y adecuado de ellos. Es impensable hoy en día un profesor que desarrolle su docencia empleando exclusivamente la palabra oral y sus gestos, según ARIA en el 2011. Hay una variedad de medios que apoyan la comunicación con diferentes grupos sociales, en particular el profesor de secundaria. Cuenta con muchos de ellos. Usados adecuadamente, pueden apoyar su labor. Entre algunos de ellos tenemos lo que son una clasificación, los cuales tenemos que son los auditivos, visuales, audiovisuales y multimedia. Vean que en realidad esta no es una clasificación directa, sino que es una agrupación nada más como un propósito didáctico, simplemente. No es que vamos a clasificarnos como visuales, audiovisuales y multimedia, auditivos, sino que solo se agrupan en esas categorías. Veamos primero la agrupación de medios auditivos. Estos son los que se caracterizan fundamentalmente, porque hace uso del sonido como su modalidad de codificación. Como ejemplo, el uso del audio. Se encuentra la utilización de la radio en la enseñanza de las matemáticas y otras áreas. En América Latina se encuentra el caso donde la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, realiza programas sobre teatro y matemáticas para los estudiantes que finalizan la carrera docente en esta disciplina. En 1992, el Ministerio de Educación de El Salvador inició el programa piloto Radio Interactiva para apoyar a primero, segundo y tercer grado a través de la radio, llevando a los niños programas como El maravilloso mundo de los números. Se estimaba que en su momento se extendiera a un promedio de 2.292 centros escolares, con un aproximado de 300.000 estudiantes, según datos de censos de matrícula del 2005. Poco a poco dejó de ser utilizado dentro del mismo sistema educativo. Entre las facilidades técnicas que posee la radio están las siguientes. Su grabación o producción no es compleja y es muy accesible para los estudiantes. Se puede realizar un gran número de copias y distribuirse de forma masiva. El estudiante puede repetir la grabación la cantidad de veces que sean necesarias o él desee. De igual manera, la radio tiene como ventaja en las personas la estimulación de la capacidad de escuchar. Además, entre otras capacidades, se potencia la abstracción e imaginación. Sin embargo, tiene la limitante de que los estudiantes requieren de mucha concentración y su nivel de participación para construir el conocimiento es muy baja, ya que solo escuchan. El medio los limita a solamente recibir la información, no a
poder aportar en dicho desarrollo. Un factor que se toma en cuenta es que hoy en día muchos adolescentes cuentan con reproductores de audio, que contribuyen para completar temas, repasar contenidos, asignar tareas y lo que son los trabajos de investigación. Medios visuales. Veamos cuáles son los medios visuales. En el grupo de los medios visuales están aquellos los cuales no son directamente verbales. Y entre ellos está lo que es la escritura, las imágenes y cualquier otro elemento icónico. Entre los más utilizados en la enseñanza de las matemáticas están la pizarra, el franelógrafo y el periódico mural. Por si tienen duda sobre lo que es el franelógrafo, es como una pizarra, solo que es elaborada de un material como carrasposo, donde se van pegando ya imágenes establecidas o figuras que uno ya tiene recortadas, ya elaboradas, solo se van colocando. Además, se ha dejado de trabajar el retroproyector y en pocas ocasiones es utilizada la cámara fotográfica. Estos medios son muy importantes como complemento para la comunicación entre los participantes del proceso educativo, alumno-alumno, alumno-profesor y profesor-alumno. Entre algunas ventajas de estos medios se tiene: presentan una gran cantidad de información organizada de acuerdo con las necesidades didácticas. Su producción no es difícil ni costosa. Es una buena aproximación de la realidad, ya que ubica al estudiante en el objeto de estudio. Facilita la adquisición de habilidades como conocer, identificar o diferenciar. Una desventaja es que no existe movimiento en los símbolos e imágenes. Además, si se acompaña en la expresión oral de un facilitador, se requeriría sincronía entre ambos. Algunas recomendaciones generales para su utilización es tener claridad en la escritura, revisar la ortografía, presentar ilustraciones o imágenes sencillas y claras, utilizar el espacio adecuado para no saturar el franelógrafo o la pizarra. Recuérdense que si saturan el franelógrafo, se vería bien feo, porque el estudiante se podría llegar a confundir con tantas imágenes. Hacer un uso adecuado del color, mantener la temática a lo largo de toda la presentación. Evitar de que el punto focal no se centre en el texto, sino en la imagen. Ser muy cauteloso con la expresión de las ideas matemáticas, en particular con el uso adecuado de la simbología de las matemáticas. Revisar con frecuencia los apuntes que toman los estudiantes, ya que podríamos encontrarnos con muchas sorpresas. Hay unos que no transcriben nada y hay otros que van tomando apuntes muy importantes. En matemáticas es recomendable el uso de imágenes en diversos temas. Por ejemplo, en la figura que se muestra en la foto de la pirámide de Keops. Si la ven, está acompañada por un dibujo en el que se muestran sus aristas. Este puede ser utilizado para estudiar conceptos geométricos como punto, recta, plano, segmentos, rayos y caras. Lo que haría una simple imagen, vean, es muy importante acompañarnos de las imágenes a la hora de transmitir el conocimiento matemático. Recuérdense, dependiendo del tema. Luego tenemos los medios audiovisuales. Estos medios son los que articulan códigos visuales y sonoros. Los más conocidos son el cine y la televisión.
Entre las ventajas se destacan las siguientes. Se presenta en el estudiante un alto nivel de motivación. Es una tecnología flexible y versátil. Puede aproximar al estudiante a visualizar realidades complejas en el objeto de aprendizaje. Entre las desventajas se tienen lo que no nos gusta a muchos, los altos precios de producción. Además, la participación de los estudiantes en las lecciones se podría ver limitada, al igual que en los, en los que solo son de audio. Por último, es difícil obtener material para propósitos específicos en el área de las matemáticas, por su elevado costo. Resulta de poca accesibilidad a los centros educativos. Asimismo, la producción del material también es compleja y costosa, como habíamos dicho, y requiere de servicios técnicos especializados. A manera de ejemplo se tiene lo que hizo History Channel, la producción en 4 capítulos de la historia de las matemáticas, que es un trabajo muy bien logrado que puede servir como introducción para diversos temas de secundaria. En El Salvador, cuando nació, eran 2 canales de televisión, lo que transmitían programaciones educativas. Con los años dejó de salir al aire uno de ellos, por problemas técnicos, y solo quedó el canal 10. Los canales 8 y 10 siempre han sido reconocidos por su programación educativa. También han sido las mejores escuelas del país para que los niños aprendan las técnicas televisivas. Un poco de historia sobre lo que es la televisión educativa. Surge con el objetivo de dar apoyo a la educación formal por medio de la teleclases, debido a que en el 60 casi el 75% de la población era analfabeta. La cifra alarmó al gobierno de esa época e inmediatamente creó una comisión que estudiaría la forma de erradicar el analfabetismo en el país. Y una de las formas de hacerlo era por medio de un canal que llegara a la mayoría de la población. Fue así como en el 63 las autoridades del gobierno echan a andar una oficina administrativa de televisión educativa por casi 5 años. Hubo varios intentos fallidos de querer concretizar algo, pero no se logró debido a la falta de equipo. El único logro fue en la capacitación de personal, tanto técnico como pedagógico, porque en ese tiempo eran pocos los docentes preparados en el país. El canal en que hicieron las primeras pruebas fue el 6. En la capacitación del personal practicaron técnicos de Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y se grabaron las primeras clases experimentales para séptimo, octavo y noveno grado. Estas nunca salieron al aire porque fue una prueba piloto. El general Fidel Sánchez Hernández asume el cargo de presidente de la República en el 67 y bajo su periodo impulsa una reforma educativa. A final de ese mismo año viaja a una reunión a la Punta del Este en Uruguay, donde el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, manifiesta que puede apoyar un proyecto educativo televisivo en el área centroamericana. Arranca entonces el proyecto y la televisión educativa se convierte en la columna vertebral de la reforma educativa. Una realidad. En ese año se inauguró un pequeño estudio en Ciudad Normal en San Andrés, donde se capacitaron a varios maestros en el mundo de la televisión. Un requisito que todo el personal debía cumplir para laborar ahí. También se repartió el material didáctico con el cual trabajaron en la transmisión de 48 teleclases para séptimo grado de una forma experimental. Y mientras tanto,
A algunas escuelas se mandaron técnicos para colocar televisores en las aulas. Por otro lado, alistaron las torres para las repetidoras en varios puntos del país. Las teleclases duraban 20 minutos y los otros 25 el maestro los ocupaba para refuerzos en cada uno de las 5 materias. Para el año 72 se inauguró las instalaciones en el Cafetalón de Santa Tecla, y así es como nacen los canales 8 y 10, cuando era presidente el coronel Armando Molina. El edificio contaba con todo el equipo de televisión que necesitaba. Salieron al aire por primera vez en marzo de este mismo año. Fue así como poco a poco los pobladores se fueron interesando por ver la televisión educativa, lo que ayudó en gran medida a que esos municipios se fueran desarrollando, porque se organizaban para instalar la energía eléctrica. Para el año 78, esos canales contaban con una audiencia de 250.000 alumnos, ya con que con el tiempo se llegaron a producir teleclases para los grados de cuarto, quinto y sexto. La televisión educativa llegó a contar con una biblioteca y videoteca especializada, pintores, diseñadores, escenógrafos, bocetistas, actores de teatro, entre otros profesionales que colaboraron para que la producción de las teleclases tuviera éxito. De aquí, la televisión educativa logró ganar varios premios internacionales y fue reconocida por ser una de las escuelas tanto en televisión como en el cine educativo, porque los mejores productores visitaban el país para capacitaciones continuas. Después de haber pasado unos años dorados, ahora la televisión educativa no cuenta con los mismos recursos, ni técnicos ni económicos, que hace mucho tiempo. Los gobiernos en turno hicieron que poco a poco fueran decayendo y nunca más lograron volver a tener el mismo auge. Por último tenemos los medios multimedia. Permiten la integración de diferentes lenguajes con texto, imágenes, video, hipertexto, animaciones y sonido. Dentro de los más utilizados en la enseñanza de las matemáticas se encuentran las computadoras y las plataformas informáticas. Entre algunos beneficios tenemos los siguientes. Fomentan la interacción, ya que el estudiante tiene posibilidades de una mayor participación en el proceso, pues interactúa con el objeto de conocimiento de una manera más directa y mantiene una mayor comunicación con sus compañeros y su profesor. Puede emplearse en un gran número de áreas y con variedad de contenido. Le permite al estudiante aproximarse a objetos matemáticos complejos, lo cual sería difícil con otro tipo de medio. Los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser más atractivos para el estudiante. También en la cátedra de geometría de la universidad en línea se ha incursionado en el sistema de videoconferencia. Por este medio se podría realizar talleres de geometría que complementen el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas de Geometría Euclídea 1 y Geometría Euclídea 2. Se espera resultados positivos porque muchos estudiantes implementarán situaciones de aprendizaje no convencionales en sus clases de matemáticas, los cuales acercan al estudiante más a esta disciplina. Además, las plataformas informáticas como lo son Moodle y Schoology, utilizadas en la carrera de enseñanza de las matemáticas de la universidad en línea, es otro medio con múltiples posibilidades para llevar a cabo el proceso educativo. Además de conjugar el audio, el video, el texto, permite integrar el lenguaje informático en los distintos paquetes como lo son GeoGebra, entre otros. La herramienta Foros, presentada en las plataformas, es muy valiosa, ya que permite realizar distintos tipos de actividades. Por ejemplo, se pueden citar las respuestas a consultas,
y a compañeros, y compartir conocimiento con todos los usuarios, entre compañeros y con los tutores. Tercer pregunta. ¿Qué materiales de desecho permite identificar en su entorno que sean aprovechados para la enseñanza de las matemáticas? Ventajas y desventajas de los medios antes citados. Veamos un listado de ventajas. Promueven el aprendizaje activo, por lo que hacen el acto educativo más dinámico. Incentivan el aprendizaje, ya que acercan al estudiante a la realidad. Fortalecen la eficacia del aprendizaje al combinar una gran gama de estímulos en los mensajes que reciben los estudiantes. Promueven la generación de nuevo conocimiento, ya que facilitan nuevas alternativas de percepción sensorial. Permiten establecer una comunicación horizontal entre todos los participantes en el acto educativo. Estimulan el análisis, la síntesis, la generalización, la abstracción. Ubican al estudiante en escenarios con elementos que parecen lejanos en el tiempo y espacio. Posibilitan que los estudiantes logren su propio aprendizaje como producto de experiencias individuales. Veamos ahora las desventajas. La presentación de gran cantidad de material en forma conjunta y sucesiva produce cansancio y aburrimiento en los estudiantes. El desconocimiento de las particularidades del público podría generar que los estudiantes rechacen el medio. Exhibir el medio sin antes explorarlo y creer que con esto se resolverá el aprendizaje es un error grave. La carencia de criterios selectivos y criterios en un medio puede llevar al estudiante a la pasividad o a una falsa actividad. Veamos ahora lo que son los recursos didácticos. Una breve definición de recurso didáctico es cualquier material que puede ser empleado con un propósito educativo. La utilización de materiales y recursos educativos es consecuente en su quehacer didáctico con la interpretación que se tenga de la matemática, que los materiales didácticos se apliquen para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. El material no debe ser utilizado sino manipulado. Lo que se debe utilizar en el conjunto de ideas que de su manipulación se genere en la mente y canalizarla, en tanto han sido descubiertas por los estudiantes en el procedimiento matemático. Una cosa es enseñar una situación matemática y que el niño aprenda, y otra muy distinta es permitir que el niño manipule, observe, descubra y llegue a elaborar su propio pensamiento. No debemos imponer ningún modo particular para la realización de las distintas actividades. Saber sugerir para que los educandos intuyan. El trabajo activo va dirigido al niño, ya que él es el que debe de realizar la experiencia. Es él el que debe llegar al descubrimiento por sus propios medios. Lo que debemos es darle la posibilidad de que por medio del juego él llegue a las respuestas o a varias respuestas y él debe de clasificar, escoger y eliminar algunas de ellas por medio de su conciencia. Él debe por medio de sus opciones, debe de argumentar cuál de ellas es la más favorable
Así, la matemática se presenta como algo de lo que se disfruta al mismo tiempo que se hace uso de ella. El material más adecuado es aquel que, partiendo siempre del juego, posibilita al niño pasar a la manipulación concreta, a la generalización de la idea que ha sido capaz de generar a través de su manipulación. Existen muchos materiales estructurados que permiten la realización de las experiencias descritas anteriormente. Aparte de estos, hay que tener en cuenta una serie de condiciones que debe cumplir todo material didáctico. Algunas de ellas pueden ser las siguientes. Ser seguro, es decir, no presentar ningún tipo de peligro como tóxico o aristas cortantes. Ser resistente y duradero. Ser de fácil manejo, perdón. Poder utilizarse con finalidad pedagógica. Ser atractivo. Ser polivalente. No ser muy estructurado. Esto es que permita actuar al niño. Ser experimentable. Entre algunos de los recursos didácticos tenemos lo siguiente. Lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos con los medios. Vamos a agruparlos como auditivos, visuales, electrónicos y audiovisuales. Y las nuevas tecnologías. Insistimos en el carácter didáctico de la agrupación. No es una clasificación, recuérdense de eso. De acuerdo con la definición de recurso asumida en este texto, es cualquier objeto se podría convertir en un recurso, creando así una nueva categoría. Veamos los auditivos. Existen recursos que poseen un registro de sonido. Es un formato predeterminado, ya sea un diseño fotográfico o en cintas magnetofónicas. Ejemplos de este tipo de recursos son el cassette, que en nuestro tiempo ya no se ve mucho, el disco, que tampoco ya no lo tenemos muy a la mano, las cintas magnetofónicas, que son también ya un poco del pasado, y lo que es el CD, o en nuestros tiempos ya más actuales el DVD. El CD de audio, que usualmente transmite por el medio de reproductor de un disco compacto, ya lo podemos hacer por medio de un reproductor portátil o de una computadora. Y los formatos digitales. Ya son audios que los podemos utilizar por medio de una memoria USB, micro CD, entre otros. Y esos son los que uno anda en los medios ya de reproducción digital como MP3, MP4 o en los celulares o en una computadora. La finalidad es facilitar el aprendizaje por medio de los sonidos, despertar la atención en los usuarios. Estos recursos se caracterizan por la exactitud, sencillez, aplicabilidad, imparcialidad y presentación. Algunas de las ventajas son las siguientes. Son fáciles de usar y permiten que el estudiante pueda acceder a información actualizada. La información se presenta mediante sonidos, música y voces que facilitan el aprendizaje principalmente a aquellos estudiantes con un bajo nivel de actividad en la lectura. Permite que el estudiante avance según su propio ritmo de aprendizaje, ya que con este tipo de recursos él puede adelantar, retroceder y repetir la grabación cuantas veces considere necesarias y convenientes. La mayoría de contenido se puede desarrollar con este tipo de recursos, sin embargo, es muy útil para situaciones de aprendizaje en las que sea necesaria la expresión verbal, como en las artes dramáticas, la oratoria y el canto. La facilidad que proporciona de registrar la información permite que el estudiante autoevalúe y autorregule su propio proceso de aprendizaje.
Es un recurso eficaz para la creación de documentos propios, ya que los estudiantes y los docentes pueden hacer una propia grabación. Estos recursos facilitan tanto al trabajo en grupo así como para el trabajo individual. Su costo es relativamente bajo y muy accesible. El costo de duplicar la información es relativamente bajo, ya que en la actualidad en el mercado existe la tecnología para hacerlo y es de fácil acceso para la población. Por otra parte, muchas veces tantas ventajas pueden terminar por convertirse en desventajas, debido a que al ser estos recursos tan fáciles de usar y de un uso masivo, existe el riesgo de abusar de ellos y utilizarlos sin una adecuada planificación, lo que podría generar un rechazo por parte de los estudiantes. Veamos lo que son los medios visuales. Se refieren a otros recursos que se perciben por medio de la vista. Se utilizan para presentar la información por medio de imágenes. Los elementos visuales en este tipo de recursos pueden ser digitales, escritos o analógicos y se clasifican en iconos, esquemáticos o abstractos. Entre los recursos de carácter impreso se tienen, por ejemplo, libros de texto escolares, folletos, revistas, prensa escrita, volantes, manuales y fotocopias, entre otros. Las ventajas, en su mayoría, son accesibles a la población y no requieren de un equipo electrónico para su uso. Son fáciles de transportar y se adaptan en el espacio físico y temporal del estudiante. La información que se presenta en este tipo de recursos se hace de modo selectivo. Permite la relectura del contenido y el ritmo de lectura lo establece el lector. Por su presentación permite constituir con facilidad las relaciones que se establecen entre cada una de sus partes. Se puede integrar a cualquier otro medio. Facilita la toma de notas y propicia la capacidad de síntesis. Veamos ahora las desventajas. Con este tipo de recursos no es posible acceder a algunas situaciones concretas, ya que no se puede recrear determinadas realidades. No es posible acceder a la información de manera global, en forma inmediata, ya que se presenta secuencialmente. El material impreso no es tan motivante para el estudiante si se compara con otros recursos audiovisuales. Veamos ahora los electrónicos. Además, existen otro tipo de recursos visuales que funcionan presentando una imagen fija y son proyectadas por medios eléctricos. Algunos de estos recursos son diapositivas, acetatos. Para este tipo de recursos es necesario un proyector de cuerpo opacos y una pantalla. Ventajas, veamos las ventajas. En general, aprender a operar el equipo no requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Se muestran trabajos realizados por los estudiantes. Se puede ampliar o reducir la imagen. Se ilustran las situaciones de objetos tales como monedas, plantas, herramientas, entre otros. Es muy útil cuando hay escasez de material, ya que basta solo un ejemplar para proyectar la información al resto de compañeros. Aumenta la atención de los estudiantes. Agiliza la lección, pues se puede presentar gráficas, esquemas y mapas que requerirían de más tiempo si se construyen en la pizarra. Permite que el docente busque documentos con imágenes y gráficos recientes para proyectarlos. Es un excelente recurso para que el docente apoye su lección sobre cualquier tema a un grupo numeroso de estudiantes sin importar el nivel educativo. Es posible trabajar sobre la imagen en la exposición. Al igual,
Muchas veces el exceso de ventajas puede convertirse en desventaja. Por ello se debe tener cuidado de no sobrepasarse en su uso, porque si no se utiliza en forma adecuada, existe el peligro de colocar al estudiante en un estado pasivo sin ninguna posibilidad de retroalimentación. Veamos otras desventajas. Su uso no planificado inmoviliza al docente y puede caer en la rutina. Si no tiene algunas preparaciones en el diseño de este tipo de materiales, se puede caer en el riesgo de que, por el ejemplo, el tamaño o el tipo de letra no sean los adecuados, o el exceso de información en las láminas se convierta en desinformación para el usuario. La intensidad de luz puede producir fatiga entre los participantes. Algunas veces los espectadores se preocupan más por copiar el contenido de las transparencias y no prestar atención a la explicación del expositor. Existen otros recursos didácticos que no requieren de ningún medio electrónico para poder utilizarlos, como por ejemplo el tangram, el geoplano, el portasegmentos, la regla de compás y la calculadora. Todos estos recursos serán estudiados en el capítulo 2. Veamos ahora los audiovisuales. Tenemos ahora los recursos que combinan la imagen, el texto y el sonido. Algunos de estos son los videos, las películas y las lecciones grabadas. Siempre se requiere de un proyector de películas o una pantalla. Este tipo de recurso permite acercar elementos del entorno del estudiante al aula, pues sin esto sería imposible que los estudiantes vieran o imaginaran una erupción volcánica, los grandes templos de Egipto o la ciudad inca del Machu Picchu. Ventajas. Aproximan la realidad del salón de clases al reproducir aspectos concretos de dicha situación. Son eficaces para propiciar en el estudiante la reflexión, análisis, debate, la conjetura y el cuestionamiento. Proporcionan una gran variedad de ejemplos específicos. Fomentan la creatividad. Estimulan el interés y motivan a los estudiantes. Son eficaces para reforzar los contenidos estudiados con otras metodologías. Mantienen la atención y la expectativa de los estudiantes. Proporcionan a los estudiantes experiencias que van a enriquecer el material abstracto que se muestra en los recursos impresos, adquiere vida a través del video, las películas y la televisión. La mediación que se haga con este tipo de recursos permite al docente diseñar e implementar una gran diversidad de estrategias de aprendizaje. Proporcionan a los estudiantes otra forma de aprendizaje. Ahorra tiempo, dinero al proceso educativo, en sentido de que aproxima la realidad al salón de clases. No hay necesidad de viajar a un lugar determinado para trabajar la temática en estudio. Son fáciles de trabajar. Son utilizados en muchas situaciones de la vida cotidiana, así como en la investigación, docencia, extensión y en los medios de comunicación. Facilita la comunicación entre los participantes del proceso educativo. Sin embargo, una de las principales desventajas es que si no es manejado adecuadamente, como sucede con los otros medios, se lleva al estudiante a una situación pasiva en la cual se limita a recibir la información. Además, cuando el docente basa su clase en estos tipos de recursos, debe tener un plan alternativo para atender imprevistos como la interacción del fluido de la energía, ya que si no hay energía el día que le toque realizar dicha temática, no va a poder desarrollar su clase. Veamos lo que son las nuevas tecnologías.
no por ser la última es la menos importante. Recuérdense que no hemos clasificado, solo las hemos agrupado simplemente. Aquí tenemos los recursos multimedia, los cuales actualmente son parte de la sociedad y por lo tanto los procesos educativos tienen que incorporarlos en su quehacer cotidiano. Estos recursos didácticos procesan, producen y difunden la información en forma electrónica a través de software educativos, programas informáticos, internet, servicios telemáticos, videos interactivos, plataformas informáticas, entre otros. Vamos a citar algunos de ellos. Veamos la clasificación de los recursos multimedia. Tenemos generales y válidos para cualquier área. Incluyen los procesadores de texto como LaTeX, hojas de cálculo, bases de datos y software en general. Enseñanza asistida, por computadora. Incluye software específicos para el estudio de determinados contenidos como graficadoras, asistentes matemáticos, para calcular algunas soluciones de algunos problemas, ya sea de cálculo, álgebra, probabilidad, entre otros. Y citamos algunos como Derive, Máxima, Octave, Symbolab, Boralpha, entre otros. Sistemas multimedia en los cuales se integra la imagen, texto, sonido y video. Internet o la red de redes es un conjunto de computadoras que están interconectados a través de líneas telefónicas, cables coaxiales, fibra óptica o satélites. Permite el flujo e intercambio de información en distintas formas, texto, imagen, audio y video. También tenemos lo que son las pizarras electrónicas. Son recursos con posibilidades múltiples que incorporan todas las funciones de una computadora, por lo que una adecuada mediación pedagógica produce un alto grado de interactividad. Veamos sus ventajas. Proporciona al estudiante la posibilidad de autoevaluar el aprendizaje, ya que puede conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron correctas o no, y recibe retroalimentación cuando fuera necesario o cuando sea el caso. Permite al estudiante autorregular su propio aprendizaje. Facilita la comunicación con expertos y maestros en cualquier parte del mundo, o se puede acceder desde el salón de clase a videoconferencias en forma sincrónica o asincrónica. Facilita la interacción y la retroalimentación de todos los participantes en el proceso educativo. Transmite información que es procesada por los canales sensoriales, visual, audio y kinésico. Desventajas. No existe un grado alto de confiabilidad entre dos personas que se comuniquen por este medio, pues no hay garantía de que suministren datos verdaderos. Es decir, que hay que verificar la fuente de dicha información, ya que en la red, por el tipo de este medio, podemos encontrar cualquier tipo de información, la cual puede ser o no ser válida. Las personas podrían aislarse, ya que no hay un contacto presencial entre los participantes en el proceso educativo. Veamos algunas ventajas en general de los recursos que hemos mencionado anteriormente. Ventajas. Con un adecuado uso del recurso didáctico se puede captar la atención de aquellos estudiantes con problemas de concentración. Los recursos didácticos permiten que los estudiantes tengan acceso rápido a una gran cantidad de información en el tiempo real. En algunos contenidos en los que se necesite gran tiempo de trabajo para desarrollar y comprender el concepto, estos recursos facilitan el trabajo del docente y del
estudiante. Incrementan la motivación por parte de los estudiantes. El tiempo dedicado al estudio de un tema se reduce considerablemente, ya que los recursos didácticos permiten trabajar los contenidos de una manera más directa. Ayudan a la apropiación del conocimiento, lo que fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje. Ahora veamos las desventajas. Se puede producir dependencia técnica para interactuar y hacer uso de ellos. Su preparación implica muchos esfuerzos por parte del docente y largos periodos para concebir el recurso o aprendizaje en el uso de las herramientas. Dependiendo del recurso, puede haber un elevado costo de adquisición. Las posibilidades de respuesta a las necesidades de los estudiantes son más limitadas que las del docente. La última pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un medio didáctico y un recurso didáctico? Con esto hemos finalizado la cátedra número 1. Espero que cualquier duda que haya surgido durante la exposición del material de la unidad 1 y sobre alguna tarea la expresen por medio de los foros de dudas o por medio de la plataforma en la parte de mensajes directos a mi persona o a mi correo institucional. Cualquiera de esos medios puede ser utilizado. Recuerden, yo por mi parte es todo. Nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en la próxima tutoría. Feliz tarde.